Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra en este momento, mi eterno y soberano Dios. Toma estos labios de barro, Señor, y háblenos. Háblenos porque necesitamos tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cómo puede usted realmente recibir el provecho y beneficio del sacrificio del Señor Jesús? No es un provecho que el Señor nos da todos cada 2 o cada 3 veces, cada 3 días, en cada año, lo que llaman comúnmente la Semana Mayor, que de mayor ni de santa no tiene nada. Vamos a saber cómo nosotros sí podemos aprovechar el sacrificio cruento en la cruz del Calvario. 1 Timoteo 1:15. Este mensaje es verdadero y todo el mundo debe creerlo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas palabras que acabamos de leer las pronunció un hombre que, a pesar de su intensa y dedicada religiosidad, llegó a perseguir sin misericordia a hombres, mujeres y niños porque no seguían los dictados de su religión. Fue tanta su entrega al estilo de vida religiosa que fue testigo de la muerte de mártires, las cuales él aprobaba. Dios le plació tratar con este hombre en misericordia y le trajo al conocimiento de la verdad. Su vida fue completamente transformada, renovada, de tal modo que llegó a comprender que el sacrificio expiatorio de Cristo era el más grande don de salvación que Dios había concedido al mundo por el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo, nuestro Salvador, mayormente de los que creemos. Una vez al año, el mundo religioso celebra o conmemora la muerte de Cristo en el Calvario. Por todo el mundo, ellos alistan sus eventos religiosos, procesiones, exhibición de sus ídolos o matachos de yeso, romerías, pagos de promesas, flagelamientos y lo más tremendo, tratar de reproducir la pasión del Señor Jesucristo en vivo, como ellos le llaman. Esto solo busca agradar sus conciencias para alcanzar supuestamente gracia delante de Dios, pero ellos ignoran voluntariamente que no se puede conseguir provecho ni ningún beneficio porque Dios no ha demandado ninguna de estas cosas. Dios no ha pedido o ha exigido ninguna de estas cosas. Veamos por qué. Lucas 16:15. Y les dijo: ustedes se hacen pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Les digo que aquello que la gente piensa que tiene mucho valor, para Dios es despreciable. Estimados oyentes, los pentecostales apostólicos del nombre de Jesucristo somos millones de personas invitadas para reunirnos siempre en la celebración de la conmemoración de la muerte del Señor Jesús, toda vez que sea convocada en las congregaciones, tal como el Señor y Maestro dijo que hiciéramos. Es decir, no nos concentramos en esperar la Semana Mayor o la llamada Semana Santa para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estimados oyentes, este evento nos ayuda a entender lo importante que fue el sacrificio cruento, donde el Señor Jesús diera su vida por la humanidad. También nos ayuda a ver lo que su precioso sacrificio significa para nosotros, tanto ahora como en el futuro. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin importar si usted haya asistido o no a una celebración de la Cena del Señor en cualquier tiempo, lo más importante es preguntarse: ¿cómo puedo beneficiarme o cómo puedo aprovecharme del sacrificio precioso del Señor Jesús? Él mismo enseñó que tenemos que dar dos pasos muy importantes. Primero, aprender sobre Dios y su determinación eterna en Cristo Jesús. Efesios 3, 1, 11. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Segundo, poner en práctica lo que aprendemos de Cristo y su Evangelio. El Señor Jesús destacó que tenemos que aplicar sus enseñanzas en nuestra vida para que se note que somos hijos de Dios, que vivimos una vida nueva. Ejemplo, al final de su famoso Sermón del Monte, felicitó a todo el que escucha sus palabras y las pone en práctica. Lucas 6, 46, 48. De la misma manera, en otra ocasión dijo: ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en obra. Juan 13, 17. Preguntamos: ¿le gustaría saber más sobre el Señor Jesús, su poderoso nombre, su evangelio, la vida eterna, la victoria y triunfo sobre las cosas de la vida por Cristo? ¿Quiere ver cómo puede poner en práctica lo que aprende? Aquí tiene algunas ayudas que le serán muy útiles. Lectura cotidiana de la Biblia, o pedir enseñanzas, estudios gratis de la Biblia. La disciplina de leer la Escritura diariamente en oración ha ayudado a muchas personas a estudiar la Biblia y aplicar en sus vidas lo que aprende. Es obvio que encontrará cosas que no entienda, pero al seguir leyendo, otros textos le alumbrarán y comprenderá, aclarando lo que antes había leído. También, estimado oyente, amigo y hermano, visite la página en YouTube, Radio Bajo la Unción, para saber más sobre estudios y temas que pueden arrojar abundante información
y contenido de la doctrina apostólica. Vea los cultos en la red de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional para que se familiarice con la adoración y los servicios congregacionales. Escuche alabanzas en la red para que comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad, elevando loor y gloria a su nombre santo. Los pentecostales apostólicos del nombre de Jesucristo nos reunimos 2 o 3 veces a la semana en lugares llamados casas de oración o templos. En estas reuniones, cultos o servicios, adoramos al Señor, elevamos nuestro corazón al Señor intercediendo en oración por otros y la extensión de la obra de Dios. Se predica con unción la Biblia, la palabra de Dios, y de cómo poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida. También participamos y tenemos comunión unos con otros, fomentando el amor, las buenas obras con los domésticos en la fe y el prójimo, y asistiendo a los ayunos, vigilias y la celebración de la Cena del Señor en memoria de su muerte, de su sacrificio expiatorio para redención. Las reuniones están abiertas al público. No hay que ser un miembro todavía para asistir, ni se le exige asistir. Al venir voluntariamente, disponga su corazón para que Dios tenga una experiencia personal con usted y le conceda su bondad, amor, paz y misericordia en Cristo. Preguntamos, ¿por qué murió el Señor Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? La Biblia le da mucha importancia a la muerte del Señor Jesús. ¿Tuvo su muerte algún propósito especial? Veamos la respuesta que da la misma Escritura. El Señor Jesús murió para que la humanidad recibiera el perdón de sus pecados y la vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Además, al sufrir obediente hasta la muerte de cruz, el Señor Jesús demostró que podía permanecer fiel a la voluntad divina, incluso ante las pruebas más difíciles, para así nosotros seguir también sus pisadas. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Preguntamos, ¿cómo puede ser que la muerte de Cristo como Hijo del Hombre haga posible todo esto? Veamos. El Señor Jesús murió para que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1:14. Dios hizo a Adán el primer ser humano recto, libre de pecado. Pero Adán decidió desobedecer a Dios o pecar. Esto tuvo graves consecuencias para sus descendientes. La Biblia explica que por la desobediencia de un solo hombre, todos hemos llegado a ser pecadores. Romanos 5:19. El Señor Jesús era perfecto, fue perfecto, es perfecto. Él nunca pecó, porque fue engendrado por el Espíritu Eterno, el Espíritu Omnisciente, el Espíritu Omnipresente, el Espíritu Santo. Al nacer, fue el santo ser que vivió para hacer la voluntad de Dios. Por eso, pudo entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Y Él
es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo, por los de todo el mundo. Podríamos decir que la desobediencia de Adán dejó una mancha de contaminación en la humanidad, el pecado. Sin embargo, la muerte del Señor Jesús ha hecho posible que quienes crean en Él y obtengan por la fe en su nombre el perdón de pecados, puedan librarse de esa mancha de contaminación. Dicho de otra forma, Adán nos vendió al pecado, pero el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por todos nosotros y nos compró a precio de sangre. Por tanto, si alguno de nosotros comete un pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. El Señor Jesús murió para que todo el que crea en Él no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Adán fue creado para vivir para siempre, pero cuando pecó, recibió la condena de muerte. Por culpa de Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Romanos 5:12. Sin embargo, la muerte del Señor Jesús ha hecho posible que quienes creamos en Él, podamos librarnos no solo de la mancha del pecado, sino de la sentencia de muerte eterna. La Biblia dice que, aunque el pecado reinó para muerte, la bondad inmerecida reinará con justicia, con vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:21. Es verdad que todavía nadie vive para siempre, pero Dios ha prometido darnos vida eterna a los seres humanos que hemos obedecido de corazón la salvación según la gracia de Dios. Arrepentimiento, muerte al pecado, bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, sepultura del pecado, recibimiento del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, como el Espíritu de que se hable, resurrección a una nueva vida, fruto del Espíritu, santidad y paz con todos, permanecer en la verdad recibida, andar con Cristo sin desviarnos, ser fiel hasta alcanzar la corona de la vida. Un gran beneficio de la muerte de Cristo es la promesa que resucitará a los muertos en Él, para que también puedan beneficiarse con la esperanza de la vida eterna. Salmo 37:29, 1 Corintios 15:22. Miremos unas preguntas sobre la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué tuvo que sufrir y morir el Señor Jesús para salvar a la humanidad? La ley de Dios dice que el salario que el pecado paga es muerte. Romanos 6:23. Dios no le ocultó a Adán esta ley. Al contrario, se lo dijo claramente. Génesis 3:3. Cuando Adán pecó, Dios, que no puede mentir, cumplió su palabra. Tito 1:2. Así pues, Adán les pasó a sus descendientes no solo el pecado, sino también el castigo por el pecado. Y el castigo es muerte. Aunque los seres humanos merecen la muerte porque somos pecadores, Dios nos mostró bondad inmerecida. Efesios 1:7. La manera en que decidió salvar a la humanidad, enviar a su Hijo Jesucristo para que entregara su vida en sacrificio, fue sumamente misericordiosa y justa. ¿Cuándo murió el Señor Jesús? La Biblia dice que el Señor Jesús murió a la hora nona, es decir, como a las 3 de la tarde del día de la Pascua judía. Marcos 15:33-37. Si usamos el
Si usamos el calendario moderno para determinar esa fecha, llegamos al 1 de abril del año 33 de nuestra era, que correspondería en el calendario judío al 14 de Nisan, la celebración de la Pascua. Él es la ofrenda propiciatoria por cuanto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde murió el Señor Jesús? Cristo fue ejecutado en el llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota. Juan 19, 17, 18. En los días del Señor Jesús, este lugar quedaba fuera de los muros de Jerusalén. Hebreos 13, 12. Puede que haya estado en una colina, pues la Biblia indica que la ejecución pudo observarse desde lejos. Marcos 15, 40. ¿Cómo murió el Señor Jesús? Muchos creen que el Señor Jesús murió en una cruz, el instrumento de suplicio usado por los romanos. Y la Biblia también señala que el Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Los escritores de la Biblia utilizaron el término y la descripción correcta para hablarnos del sacrificio cruel, tormentoso y doloroso de Cristo en una cruz. El instrumento de colgar a un reo tenido o acusado por sedición, motín o levantamiento. Lucas 23, 4, 5, Juan 19, 15. ¿Cómo debe conmemorarse entonces la muerte del Señor Jesús? En la noche de la Pascua, una celebración anual de los judíos, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos y estableció una sencilla ceremonia. Luego, les dio el siguiente mandato: sigan haciendo esto en memoria de mí. Primera de Corintios 11, 24. Unas horas más tarde, el Señor Jesús fue ejecutado. Los escritores bíblicos compararon al Señor Jesús con el cordero que se sacrificaba en la Pascua. Primera de Corintios 5, 7. La Pascua les recordaba a los israelitas la ocasión en que fueron liberados de la esclavitud. De igual modo, la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo les recuerda a los cristianos que han sido liberados del pecado y la muerte. Los judíos celebraban la Pascua una vez al año, el día 14 de Nisan, un mes de su calendario lunar, y los primeros cristianos también conmemoraban regularmente, cada vez que se reunían como iglesia, la muerte del Señor Jesús. En la actualidad, millones de personas por todo el mundo conmemoran la muerte del Señor Jesús, pero no siguen sus mandamientos ni le adoran con entendimiento. De ahí que necesitemos saber exactamente para qué y cómo debemos aprovecharnos de su sacrificio que concede vida eterna. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Señor, permite que esta palabra llegue a millones y millones de corazones necesitados. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.